para tener los bautismos. ¿Amén? Muy bien, este mes es el mes de la familia, ¿sí? Por eso es que de alguna manera tenía que volcar sobre ustedes algunos temas, ¿cómo sería? Difíciles, pero a la vez importantes en cuanto a iglesia se refiere y lo que Dios tiene en su palabra, ¿sí? Vamos a meternos un poquito en este tema y vamos a comenzar a leer Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, el apóstol está llevándonos a un pasaje que usted diría, bueno, ¿qué tiene que ver con la familia? Pero vamos a ir lentamente, téngame paciencia en esta mañana. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos y de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Junto al trono de Dios, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado la vida en la lucha contra el pecado. Y quiero especialmente hacer énfasis en esa frase que dice en cuanto a la mirada. Esto, versículo 2, lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. En la versión 60 dice, puesto los ojos en Jesús. Amén. Así que el título que quiero que se fije en nosotros es no perdamos el norte. ¿Le dice algo esa frase? Hay un pequeño aparato que se llama brújula, ¿sí? La brújula nos orienta, nos lleva por el lugar que quisiéramos alcanzar. La brújula tiene una particularidad. Siempre la flecha que indica, ¿qué indica? El norte. Entonces, sabiendo el norte, sabemos dónde está el sur, nos orientamos dónde está el este y el oeste, ¿sí? Ahora, como hijos de Dios, como familia del Señor, cuidado con perder el norte, cuidado con perder la mirada en Jesucristo. Amén. Porque si hablamos de familia, tenemos que comenzar a ver qué nos dice la palabra del Señor, qué es lo que nos indica el Señor en cuanto a la familia. Y en especial en esta mañana yo quiero tocar un tema muy delicado, que es en cuanto a la violencia en las familias. Yo creo que cada uno de nosotros es consciente que la familia es la institución perfecta que Dios había creado, ¿sí? Y esta institución, esta unidad de la familia fue creada por Dios con un objetivo claro. Por eso, si me acompaña, vamos a iniciar esto a través de Génesis capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer un pasaje ahí y yo lo voy a leer en esta versión. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén
para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Si comes de él, de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, les puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Nosotros creemos que Dios formó a la familia, comenzando con el matrimonio. Y a mí me gustaba un escrito de un hermano que dice: creemos y entendemos que la familia como un ámbito efectivo, diseñada por Dios para que las personas puedan crecer, desarrollarse a través de los vínculos humanos más íntimos entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hermanas y hermanos. Y yo creo que esa es la realidad, esta es la esencia de saber que Dios ha creado la familia. Ahora, si nosotros como familia no llegamos a tener en cuenta los principios de Dios, cometemos un gravísimo error. Miren, vamos a leer Lucas capítulo 6, Evangelio de Lucas capítulo 6. Y espero que me puedan seguir acompañando en cada una de estas partes de la Biblia. 6, vamos a leer el versículo 47, ¿sí? Lucas 6, 47. Quizás que le pueda comenzar a leer del 46. Dice: así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Le mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, me escucha y escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cavó hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, ésta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimiento, y cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumba en un montón de escombro. Y miren ustedes la expresión que usa el Señor. Dice: el hombre que va a construir su casa y cava hondo, busca la roca donde comenzar a trabajar, a construir lo que va a ser su familia. Y hay algo importante. ¿Qué es lo que generalmente nosotros, tanto la mujer como el hombre, para formar su familia mira?
Y de pronto empezamos a decir, vos sabés los ojos que esa chica tiene, me enloquece, ¿no? Y la mujer, sí, tiene un cuerpazo ese hombre, me impresiona. O sea, y uno comienza a darse cuenta que estamos solamente mirando una parte única. ¿Qué es? Lo exterior. Sin darnos cuenta que lo que significa cavar hondo es comenzar a ver el carácter de esa persona, sea un hombre o sea una mujer. ¿Sí? Lo vemos simplemente al carácter de una persona con una mirada. Lo vemos porque sí, se sentó al lado mío en la iglesia. No, viera cómo canta en el coro. No, cavar hondo significa llegar a tener un conocimiento de los gustos, de las reacciones, de la visión de futuro, a dónde quiere llegar con su vida, cómo va a mantener la familia, qué principios, si son los principios bíblicos, cavar hondo. Amén. Algunos de nosotros que hemos cumplido, ¿cuánto eran? ¿46, 47? 46, ya me estoy olvidando. Sabemos de lo que estamos hablando. Sabemos lo que Dios está queriendo hacer. Ahora, por eso es que qué lindo que en esta mañana usted pueda, si todavía está en esa iniciación de buscar formar una familia, pueda cavar hondo. Y para cada uno de nosotros podemos llegar a comprender que la familia es algo precioso, pero a la vez nos preguntamos, ¿por qué en este tiempo se genera tanta violencia en la familia? O uno dice, bueno, pero ahora todo este sistema feminista está ayudando a que no haya más violencia en la familia, no haya más mujeres muertas. ¿Es cierto eso? No, ha continuado igual. Porque el problema no es organizar humanamente, el problema es llegar a que el hombre y la mujer sea transformada por medio de Jesucristo. Ahora, me gustaba una respuesta a esta pregunta, ¿por qué sigue tanta violencia? ¿Qué genera eso? Y dice, generalmente se produce la violencia en la familia como una forma insana de responder a los conflictos que da a entender la incapacidad de resolver los problemas. ¿Me entiende lo que quiero decir? Se produce por esa incapacidad de resolver los conflictos que se van generando en la familia. Y hay conflictos económicos, hay conflictos de relación, hay conflictos con los hijos, hay conflictos con los vecinos, hay conflictos con la suegra. Siempre hay. Y si no tenemos esa capacidad de resolverlo, lo más probable es que surja la violencia. Miren, entre el pueblo cristiano, ¿cuáles son las maneras de pensar que llegamos a tener? En primer lugar, somos casi como idealistas. No, pastor, usted se equivoca. En las familias cristianas no hay violencia. ¿Es cierto? ¿Sabe que no? ¿Que esto es falso? Sí que hay violencia. La otra es la idea de una paz que se genera por el control absoluto de una de las personas, sea la mujer o del hombre. Y es una paz, ¿cómo diríamos? Ficticia. ¿Por qué?
Porque está sumamente controlada, dominada por la persona. Acá se hace lo que yo digo. Si no te gusta, te vas. ¿Sí? ¿Saben algo de eso? ¿Escucharon alguna vez a alguien que dijera eso? Otra de las cosas que anoté es la idea de que al compartir el Evangelio, nosotros no nos damos cuenta que no es que una persona recibe al Señor y ya está, sino llegar a ayudar, a guiar, a estar dispuesto como personas, tanto hombre, mujer, familia, de que el Evangelio sea integral en toda nuestra manera de vivir. Espíritu, alma, cuerpo, todo comience a ser nuevo. De lo contrario, comienzan a quedarse círculos sin cerrar, heridas sin cerrar, llegar a comprender que hay muchísimas cosas que tenemos que implementar y desaprender para que el Evangelio comience a ser algo maravilloso. Y lo cuarto que quería ver es que dice, la forma de pensar que el cristiano está obligado a soportar toda clase de cosas, sin decir nada, sin defenderse de nada. Muchas veces pensamos así. Y yo creo que es tiempo que nosotros comencemos a reaccionar cuando hay pecado, cuando hay violencia, cuando hay maltrato, tenemos que decir basta. ¿Está bien? Ahora, ¿de qué estoy hablando en cuanto a violencia? Miren, en primer lugar, hay un maltrato infantil, sea activo, ¿sí? Abuso físico, castigo sin medida, castigo por reacciones, pero también puede haber un maltrato emocional. Sos un inútil, nunca te puedo decir nada, comprás y me traes mercadería que no sirve. O sea, un maltrato emocional, psicológico, que va formando a una persona con graves problemas en lo que va a ser su futuro, a tomar decisiones y a las reacciones a los conflictos. Y también puede llegar a ser un maltrato, una violencia sexual. Lamentablemente, esto se sigue dando vez tras vez. Pero puede ser también pasivo. Cuando uno comete el hecho de un abandono físico, como también un abandono emocional, ¿qué pasa si de pronto en mi hogar ocupado con las cosas dejo a mi hijo 5 o 6 horas jugando con los juegos? ¿No es un abandono de persona eso? ¿No lo estamos abandonando a la influencia terrible de lo que está el Internet en este momento? Y eso es un maltrato emocional también. Y hay algo muy, muy tremendo en cuanto al maltrato con los niños. Sean testigos pasivos del maltrato que tienen entre papá y mamá. Esto es una violencia para ellos. Por otro lado, hay una violencia conyugal, sea el esposo hacia la esposa o la esposa hacia la esposa. Y puede ser físico, con golpes, con violencia, pero puede ser con actitudes, puede ser con venganza. Con que así, ¿no? Te voy a dar solamente polenta. Y bueno, hay una violencia. Y quiero resaltar algo también. También en las familias hay una violencia y un maltrato sobre las personas mayores y sobre los discapacitados. Hay una violencia de abandono de personas, hay violencia emocional, aún castigo físico sobre estas criaturas, estas personas que necesitan nuestro tremendo amor. Entonces,
De eso estamos hablando, de una violencia física, de una violencia emocional, de una violencia sexual, de una violencia aún financiera. ¿Cómo gastaste tanto? Si yo fui hace 2 meses y costaba así, es posible, pero no ahora. Queridos, cada una de estas cosas la estamos viviendo. Y es posible que alguno de nosotros lo esté viviendo ahora. Y yo quiero que reaccionemos. Menciono este tipo de cosas, no haciendo una gran exposición, pero sí tratando de crear conciencia y dejar que el Espíritu Santo nos vaya convenciendo de la realidad que estamos viviendo y pueda ser transformada. Ahora, vamos a ver 3 pasajes bíblicos. El primer pasaje bíblico que quiero leer es 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, donde del versículo 12 al 14, son pocos versículos. Dice: pero cuando tuvieron miedo de... 1 Samuel capítulo 12. ¿Me perdí? Sí, capítulo 3, no 13. Discúlpeme. 1 Samuel capítulo 3. Ahí estamos. Versículo 12. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Les advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Un pasaje que me toca durísimo. Un sumo sacerdote, alguien que estaba representando a Dios hacia el pueblo y el pueblo hacia Dios. Pero tenía un problema de familia tremendo. Había una negligencia en la formación de sus hijos. Y ellos llegaron a ser hombres, y lo tremendo es que la gente que venía a adorar, y especialmente las mujeres, eran aprovechadas por estos hombres de una manera que cometían violaciones y una cantidad de aberraciones total. Eso produjo una actitud tan fuerte de parte de Dios que es lo que dice: por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados. Había una violencia hacia las personas, porque seguramente que había violencia en ellos como familia. Y eso causó un tremendo juicio de Dios sobre Elí y sobre sus hijos. Ahora, por otro lado, vamos a ver Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Y ahí, en el versículo 15, está diciendo: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O referirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Miren la diferencia del pasaje anterior. Josué tenía en cuenta de tomar una decisión para seguir a Dios, incluyendo ¿a quién? A su familia. Porque denota el pasaje que toda su familia estaba siguiendo los pasos de adorar al Señor.
Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por un lado, lo que puede producir tener una negligencia en cuanto a abandono de familia, ¿eh? Y lo que la violencia que eso genera. Y por otro lado, la bendición de estar formando a la familia, que cuando tenemos que tomar una decisión, no, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Ahora, vamos al tercer pasaje, que está en 2 Timoteo capítulo 1. El Pablo le escribe a Timoteo, y en el capítulo, 2 Timoteo capítulo 1, el versículo 5 dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de lo que primero estuvieron llena tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Amén. Pablo estaba reconociendo que la abuela, que la madre y que Timoteo tenían ¿cómo? Una fe sincera, bien arraigada. O sea, hermano, en esta mañana tenemos abuelos o abuelas, tenemos padres y tenemos hijos. Y qué lindo que usted pueda decir, no, yo quiero compartir con ellos. Porque usted puede decir, bueno, mis sobrinos o familiar no pueden. Comparta usted esta fe genuina en Jesucristo. Aunque no esté en el seno de su propia familia íntima. Pero qué tremendo es saber que podemos dar, ¿cómo es la expresión? Dejar un legado de fe a aquellos que son parte de nuestra familia. Qué tremendo esto. Ahora, todo esto, ¿dónde comienza? En casa. Entonces, he tratado de anotar algunas cosas que nos ayuden en esta mañana. En primer lugar, yo creo que tenemos que tomar decisiones muy firmes. Todo lo que podemos mirar en la palabra y lo que podemos estar conversando en esta mañana debe llevar a reflexionar profundamente en lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, aún en lo que usted ha vivido. Porque usted dice, bueno, pero no, ahora no, pero yo me acuerdo cuando era niño, cuando era adolescente. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que llevarlo al Señor y renunciar a todo poder que esté queriendo generar hoy, en el presente, en mi vida. El Señor quiere sanar toda herida. ¿Sabía eso usted? El Señor quiere perdonar todo pecado. El Señor quiere llevarnos a una dimensión espiritual de libertad. Porque la palabra de Dios que dice, conoceréis la verdad y esa verdad les hará libre. Amén. Entonces, en primer lugar, tratemos por toda la manera de pensar cuál es nuestra realidad hoy. En segundo lugar, tratemos de pedirle al Señor que el Espíritu Santo aún nos convenza. No simplemente, sí, está bien, hay algunas cositas ahí que arreglar. No, que seamos convencidos. Debemos llegar a un punto de inflexión profundo de arrepentimiento y llegar a saber que la palabra de Dios me dice, ahora somos nuevas criaturas. Amén. En tercer lugar, yo creo que como familia tenemos que estar dispuestos a enfrentar momentos de charlas profundas. Quizás algunos de nosotros mayores podemos llegar a decir, nosotros nunca hemos podido hablar con nuestros padres como familia. Solamente teníamos que obedecer y obedecer.
Y si no, bueno, en algunos momentos mis piernas recibieron lo que era un cinto ancho, no sé si alguna vez a ustedes le ha pasado. En la escuela hasta se usaba en aquellos tiempos los famosos punteros, que hasta hacían poner los deditos como para que recibir el azote. Bueno, todo eso es violencia. Pero qué lindo es que nosotros hoy, como familia, podemos sentarnos, no importa la edad que tengan, si son niños, si son preadolescentes, si son jóvenes, charlemos, construyamos pautas de convivencia que nos ayuden a crecer, construyamos puentes de relaciones que hagan que los vínculos cada día sean más íntimos y nos lleven a creer que la palabra dice: para Dios no hay nada imposible. Cada etapa de la familia tiene sus formas, su dinámica. No es lo mismo de un niño que fue criado en el 60, otro que fue criado en el 70, otro en el 80, otro en el 90. No es lo mismo. Cada uno tiene su presión. Y hoy en día con más razón. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y por otro lado, entre los cristianos, mucho de lo que ha significado la psicología y la psiquiatría en el pasado ha sido como si fuera un fantasma, como algo del diablo. Bueno, es cierto que hay profesionales que son dudosos en su forma de trabajar. Pero si necesitamos ayuda, hermanos, si la cosa se nos va de las manos, si no podemos resolver lo que son los conflictos de familia, no generemos violencia. Tratemos de pedir ayuda. Tratemos de pedir ayuda. Pero cuidado, cuando estemos dispuestos a pedir ayuda, sigamos las indicaciones que nos están dando. Tanto mi esposa como yo, a través de los años, trabajando en consejería, ¿cuál es la frustración? Es que ponemos pautas, mencionamos principios y después las personas hacen cualquiera. No hay solución en eso. O sea, si usted va al médico, y de paso les agradezco a los hermanos que han estado orando por mi cuñado que ha sido operado, tuvieron que abrirlo del corazón y hacerle 4 bypass, pero se está mejorando y está evolucionando muy bien, así que les agradezco por sus oraciones. Pero él va a tener que empezar a transitar con una cantidad de medicamentos y de régimen de comida y de régimen de cuidado, que si no lo hace, todo el trabajo, creo que tardaron como 5 horas o más en la operación los médicos, no va a funcionar. Entonces, usted no sabe cómo hacer, pida ayuda, siga las indicaciones, obedezca lo que dice la palabra del Señor, deje que el Espíritu Santo trabaje en cada una de sus situaciones hasta alcanzar la sanidad y pueda seguir adelante. Esto significa de que debemos abrir nuestro corazón. Yo recuerdo hace muchos años un precioso matrimonio. Ellos comenzaron a tener grandes dificultades. Guiamos a un profesional precioso, hermoso hermano en Cristo. Y él, ¿sabe con qué actitud iba? Así, voy a escucharlo. Y su orgullo no le permitió para nada resolver el conflicto. Y debemos llegar a descubrir que cuando se generan situaciones muy, muy difíciles, lo mejor es humillarnos al Señor. Lo mejor es estar dispuesto a tomar medidas que la Biblia nos está dando, que aún los profesionales nos están brindando.
Hay algunos pasajes bíblicos que quiero leerles para que tengamos en cuenta y luego vamos a concluir por este día. Pero tengamos en cuenta que la Biblia no es ajeno a lo que es la familia. ¿Cómo va a ser ajena si Dios formó a la familia? ¿Cómo va a ser ajena si Dios ama la familia? Y si usted es a aquellas personas que mira alrededor y el mundo entero, ¿qué es lo que más está atacando Satanás si no es a la familia? Por eso es que se brinde cualquier tipo de ideología y de aquellos que quieren trastocar la familia. Ya no es papá, mamá, hijos. Ya es cualquier cosa menos eso. Y trata de querer involucrar aún a la iglesia, dejando de lado todos los problemas que le estamos trayendo. A ver si me entienden. Para toda esa gente, la iglesia de Jesucristo es un enemigo. Un cristiano es un enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios formó a un hombre y a una mujer, los ha formado para que sean uno y formen una familia y sigan con las pautas de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas pautas? Déjenme leerle Efesios capítulo 5:25. A ver, Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Qué dice? Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó su vida por ella. Fuerte, ¿eh? Cada uno de los hombres, cada uno de los maridos, se nos pide amar a nuestra esposa de una manera no simplemente de palabras, no simplemente trayendo regalos, no simplemente lavando los platos. No, acá habla de un amor sacrificial. A veces hay cosas que a los hombres no nos gustan, pero comenzamos a hacerlo y ejercitarnos, ¿saben por qué? Por amor. Y si no existe eso, algo está fallando. Y es posible que en la falla se genere violencia. Ahora, por otro lado, 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, o sea, el Evangelio, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Hay algo que es maravilloso, llegar a ubicarse como Dios nos ha ubicado. Ahora, supongamos que usted es solo y tiene los hijos, o es sola y tiene que estar con sus hijos criándolos. Una palabra. ¿Cuál? No está sola. No está solo. El Señor está con usted. Él va a darle sabiduría según su palabra para conducirse día tras día y para enfrentar la realidad de todos los días. Y a la vez, ¿saben una cosa? Usted pertenece a Jesucristo. Forma parte de una iglesia. ¿Qué es la iglesia? Una familia, la familia de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo para ayudarnos en
la convivencia de todos los días. ¿Por qué no están los niños aquí en esta mañana? Están en la clase. ¿Qué están haciendo los maestros? Le están compartiendo instrucciones cómo aprender a vivir según los principios y los mandamientos del Señor. ¿A dónde quiero llegar? Usted como familia, siéntase con esa seguridad que la iglesia está acompañando en la formación de los niños, de sus hijos, de mis hijos. ¿Amén? Yo lamento que en estos 2 años, o sea, el año pasado y aún lo que va de este año, no hemos podido tener campamento, porque yo puedo, a lo mejor usted puede preguntar tanto a Gaby como a Enrique como a Andrés, ¿qué pasó cuando empezaron a ir a los campamentos? ¿Cómo les ayudó? Y las salidas, y bueno, aún dentro de esas limitaciones, como familia estamos dispuestos a ayudar. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a los hijos? Vamos a leer Efesios capítulo 6. ¿Sí? Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que tiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Vieron que la frase es fuerte cuando dice la primera oración? Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué razón? Porque ustedes pertenecen al Señor. ¿Llegan a descubrir eso? ¿Vieron cuando decían, no, este es mi hijo, esta es mi hija? ¿Sí? Y se nos hace tanto en la cabeza que no nos damos cuenta que los niños, los hijos, pertenecen al Señor. ¿Sí? Por un lado. Pero por otro lado, queridos hijos, en esta mañana, obedezcan en el Señor a sus padres. Obedezcan al Señor porque ustedes pertenecen al Señor. Amén. Y qué lindo es eso. Porque cuántas cosas, cuando éramos niños, no queríamos obedecer a nuestros padres. ¿Cuántas veces? Las veces que me escapé a ir a pescar porque mis padres no querían. Y yo cada vez que me acuerdo que nosotros tendríamos más o menos de casa al río Paraná unas 20 cuadras. Y el problema era que había una barranca como de 15 metros de altura. Y lo grave del asunto es que nosotros con mi primo y mi amigo no conocíamos el peligro. Y yo hoy no permitiría por nada del mundo que mis nietos fueran a un lugar así. Pero esas desobediencias podría haber costado muy caras. Por eso, lo que quiero decir, es posible que usted como hijo dice, no, pero el viejo ya, no, ¿qué voy a hacerle caso? Sin darse cuenta que su vida corre peligro en el futuro cuando no le obedecemos. Porque la palabra de Dios que dice, este es el primer mandamiento que tiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Todo te irá bien. Para que empiece a trabajar en esta semana, le doy algunas pautas. Primero, comience a amar a su familia. Ámela. No importa si es hijo, si es nieto, si es esposo, si es esposa. Comience a practicar el amor sacrificial a su familia. Segundo, aprendamos a resolver los problemas. Aprendamos a resolver los conflictos. No nos
¿cómo diríamos? No abandonemos, no permitamos que la ira nos lleve a, no, esto arréglense ustedes. No, aprendamos a resolver los conflictos. ¿Está bien? Tercero, evitemos que, ¿cómo diríamos? Nos quejemos. Miren la familia que pertenezco. Yo veo que aquella familia, no critiquemos, ni nos airemos, ni tampoco comparemos. Si usted es un hijo de Dios, presente su familia al Señor. Luche por poner todo de su parte para que funcione según los principios de Dios. Y si no tiene la responsabilidad de cambiar porque no puede, clame al Señor, esté disponible para que el Espíritu Santo obre en su familia. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que trabajar en aprender a comunicarnos. ¿Fácil eso? No, no es fácil. Pero tenemos que aprender a comunicarnos, ¿cómo diríamos? A corazón abierto. ¿Vieron que a veces suele decir, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Es una forma de comunicarnos? No, totalmente superficial. ¿Qué pasó anoche? Me dormí. O sea, vayamos un poquito más allá. Mira, no me estoy sintiendo bien. Los exámenes me están llevando a sentirme frustrado, no entiendo nada. Bueno, ¿qué tal si usted escucha una cosa como esa? No, arréglatela. Yo para eso te mandé a la escuela. No. Aprendamos a comunicarnos, dispongamos todo nuestro ser a que la comunicación construya vínculos fuertes, íntimos, profundos. No se olvide, aquel hombre cavó hondo hasta encontrar la roca que es el Señor. Y lo último que quiero mencionarles en esta mañana, aprendamos a tener el hábito de perdonar. Aprendamos a tener el hábito de perdonar. Nosotros necesitamos perdonarnos. Nosotros necesitamos perdonar. Nosotros tenemos que llegar a descubrir que hemos sido perdonados por Jesús de todo pecado. Y no somos quien para no estar ejerciendo ese perdón a aquellos que nos hirieron, que nos estafaron, que nos castigaron mal, que aprendamos a tener el hábito de perdonar. Amén. Todo esto que he comenzado con un solo objetivo, seamos familias transformadas por Jesucristo. Todo esto es un proceso. Yo sí creo que es un proceso. Nada se transforma de un día para el otro. Ahora, si usted quiere ver a su hijo en el Señor, comience con las pautas que Dios nos da en su palabra. No le tire la Biblia por la cabeza, no lo desprecie como persona, ámelo como está viviendo, busque la presencia del Señor y lo mismo con una esposa o con un esposo. Yo anoche me fui de acá totalmente tocado, ver a un grupo de 20 jóvenes aquí, algunos de ellos que eran la primera vez que venían. Y yo digo, esto es un desafío delante del Señor. Iglesia, seamos familia que dice no a la violencia y que esté dispuesto a trabajar sacrificialmente para que haya paz. ¿Usted sabe cómo es la primera manifestación del reino de los cielos en nuestra vida? Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sabe cuál es la manifestación del reino de los cielos en mi familia? Donde hay paz. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno va y visita a una familia y lo hacen sentir cómodo, usted nota un espíritu de paz. ¿Quiere volver? Claro que sí. ¿Quiere estar con ellos? Claro que sí.
Ahora, si usted llega a una familia y nota una tensión ahí, y uno tiene una actitud no muy buena y el otro tiene una cara de bulldog, así, bien como para masticárselo ahí, usted dice, no, acá no vuelvo ni que me den una chipá caliente. Pero qué lindo es que nosotros podemos aprender a vivir. No importa si hay dinero o no hay dinero, no importa si hay comodidades o no, sino hay la presencia de Dios en medio de la familia. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo no sé si están todas las familias o como iglesia se atreve a tomarle la mano al que está al lado, pero si usted ve que hay una posibilidad, yo quiero orar para que el Espíritu del Señor obre milagros de bendición profunda en esta mañana. Yo quisiera de veras que cada uno, no importa si lo que esté, cuál sea su realidad. Lo que sí quisiera orar para que su familia viva la paz del Señor. Padre, en esta hora, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres nuestro Padre Celestial y quiere llevarnos a una realidad. Padre, en el nombre de Jesús queremos renunciar a todo acto de violencia. Y por eso con un corazón arrepentido te decimos, Señor, perdónanos si hemos ejercido violencia con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los ancianos o con los que tienen discapacidad. Padre, perdónanos como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a los derechos que le hemos dado a Satanás para que traiga tinieblas, traiga discordia, traiga violencia. En el nombre de Jesús, lo echamos fuera porque queremos que tu Espíritu Santo comience a generar sanidad. Sanidad en nuestras emociones, sanidad en nuestro espíritu, sanidad en nuestro cuerpo. Padre, que tu palabra, que no miente, nos dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Libéranos de toda atadura que ha generado en nuestra familia violencia. Oh, te adoramos, Padre, porque sé que lo vas a hacer. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos así, en el nombre de Jesús, creyendo que tú estás derramando bendición tuya sobre cada uno en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.